pues después de la larga espera, por fin, creo, todavía queda un obstáculo, un último obstáculo. Claro. O sea, yo, hasta que no tenga el kit de arrastre en mi mano, no voy a cantar victoria. Pero vamos al aeropuerto a recoger el kit de arrastre. Un mes esperando el repuesto. Ha dado tiempo para todo. He aprendido tango, he conocido aquí el Calafate, he estado por aquí conociendo gente. Pero necesito moverme ya, ¿eh? Ahora os cuento si pasamos aduanas o no pasamos aduanas. Repuestos recibidos. Ahora sí que sí. Aquí tenemos todo el kit completo. Vamos a montarlo. Vamos a montarlo, pero del tirón. Paquetito que me envió Calleja, recibido. Y aquí no hay fallo. O sea, calidad y todo nada más que para montar. Piñón, este es el que lleva la gomita dentro, que es como una especie de silencioso para que la cadena no vaya haciendo ruido. Corona, primeras marcas, buena calidad. Y cadena la que es color oro, que al parecer es algo más dura que la otra. Esta cadena ya viene con el eslabón, pero el que viene para remachar, y ahí viene el problema. Yo quería hoy mismo dejar la moto montada y mañana mismo arrancar el pedazo del kilómetro. Yo aquí casi un mes parado, como para no querer arrancar ya. Y claro, al ver la cadena es la que necesita el remache. Calleja también me mandó eslabones provisionales, que en caso de rotura, pues con eso puedes medio continuar, porque lleva como una especie de presillita que se la pone y con eso podría andar. Podría poner ese hoy mismo y arrancar mañana, pero es que no quiero malgastar uno de esos. Entonces voy a retrasar un día más la salida. Voy a dejarlo todo montadito, solo a la espera de... Mañana hay un mecánico aquí cerca para pedirle prestado, o si se acerca, la maquinita para remacharle los eslabones, y así ya salí con todo en condiciones. Y es como se ve, una corona pasada y defectuosa y la corona nueva. Claramente se ven los dientes afilados y doblados o partidos, y este está pues todo completo. Este es de 525 y este es de 530. Vamos a empezar por aquí, por despejarlo todo y tenerlo todo despejado. Que también quiero comprobar otra cosa, y es que el piñón entre suave y limpiamente, no como el de Brasil, que lo metieron ahí medio a presión. Quiero también estar seguro de que el piñón entra como Dios manda. Y eso, como va a ser una prueba de un segundo, vamos a hacer eso lo primero. En lugar de empezar por atrás, vamos a empezar por adelante. Tornillito dentro, que no se nos pierdan. Y esto lo ponemos por aquí, donde no nos moleste. Esto vamos a quitar. Son 3 tornillitos con la llave Allen, que deberían de estar flojitos. Los dejé flojitos para... Vale, lo tenemos. Siguiente, vamos a quitar la protección esta de aquí en medio. O sea, el piñón ha entrado suave como un guante. Aquí lo siguiente sería, esto lo limpié yo muy bien el otro día, tiene su grasita ahí. Esta arandela es importante, tiene un lado que pone out, y es porque es un poquito así como cónica. El lado out hay que respetarlo, ese va para allá. Y la tuerca igual, la rebabita de fuera obviamente va hacia afuera, porque luego tiene así como para darle un golpecito con una seguridad para que luego no se gire sola. Vale, no la voy a poder apretar ahora, porque para apretarla pasa lo mismo que para quitarla. Tendrá que ser con la cadena puesta y el freno de atrás pisado, para que al apretarle no se mueva. Claro, ahora yo si intento apretar, pues todo esto gira. Entonces el piñón está en su sitio. Vamos a ponerlo con la parte de atrás. Quitamos esta tuerca, esta ya la tengo flojita, pero es la que se quita con la llave de vaso de 27. Luego la necesitaré la llave de vaso de 27 para apretarla. La quitamos. Y aquí es importante no perder las arandelas ni los separadores. Aquí hay un separador en este lado y aquí hay otro separador en este lado. Y es muy importante que no se pierdan. Una vez se me perdió uno cuando desmonté para cambiar las cubiertas y me volví literalmente loco. Empujamos el eje por aquí, el tensor, y aquí la tenemos. Sacamos
lo suyo habría sido meterle un calzo a la rueda. Ahí está. Vale, ya salió. La pastilla de freno me gusta tratarla con cariño, que es muy delicada. Está ahí el sistema de ABS y todas las cosas. Lo que decíamos de los separadores. Este separador. Y mira, ¿ves? Ya se iba a caer este separador. Ya me pasó una vez que se cayó mientras desmontaba, rodó y me volví loco para encontrarlo. Estaba debajo de no sé dónde. Vale, pues lo tenemos. Aquí una cosa que hay que revisar siempre cuando se desmonta la rueda es los rodamientos. Se ven limpios, no se ven pérdidas de aceite ni se ve. Este rodamiento quizás parece como que el guardapolvo de este rodamiento posiblemente que haya que cambiarlo más pronto que tarde. Aquí más de lo mismo. Ya hice el desmontaje previo. Todas estas tuercas ya las quité. Y solo es quitar las tuerquecitas. Hay alguna que la he puesto fuertecita. Igual también cuidado con que no se pierdan las arandelitas. Aquí hay unas arandelitas que el otro día se me cayeron también un par de ellas. Que van aquí. Estas. Insisto, como un guante entra esto. Otros calles se lo ha currado. No hay fallo. Yo le he dado el número de bastidor y me he preocupado en... Tenía miedo de si llegaba, si no llegaba, si las aduanas, pero en que las piezas no fueran las correctas tenía la total tranquilidad. Vale. Para apretar estas tuerquecitas, y estas sí se pueden apretar ya a full, tenemos la llave de vaso de 14 milímetros. Haciendo diagonales, intentando hacer diagonales, o sea, no ir apretando así que te pueda quedar mal montada la instalación. Seis tuerquecitas. Se ha quedado sólido. Se ha quedado sólido. También tenemos una cosa aquí para revisar cuando se desmonta esto, y es que las gomitas estas estén en perfecto estado. Aquí podemos volver a ver el rodamiento con más detalle. Insisto, todo limpito y en condiciones. A ver si doy con alguien aquí en Argentina que sea copado y que me eche grasita por aquí dentro y todo eso, pero en principio, con la grasita que trae, vamos a ir circulando. Vale, pues la rueda la vamos a montar en su sitio y el siguiente y último paso sería poner la cadena, que ese es el que se va a quedar a medio hacer, porque necesito, insisto, la remachadora. Así que vamos a montar la rueda, ponemos la cadena y a esperar a mañana. Los separadores que quitamos tienen que ir a su sitio. Toda la pinza de freno va cogida a la rueda, o sea, el eje que sujeta la rueda también tiene que sujetar la pinza, pero además tiene aquí esta hendidura que vais a ver aquí, que hay que asegurarse, y esto es muy importante, que entre ahí se ve, ahí tiene que ir encajada, o sea, tiene que ir encajada aquí y coincidir aquí y que el eje lo atraviese y lo sujete todo. Lo primero, la pinza de freno en su sitio, tiene que entrar ahí en esa andadurita y tiene que coincidir aquí, que es donde entra esto. Lo siguiente, asegurarnos que no se hayan caído todavía los dos separadores, que eso se le gusta mucho caerse. Abrimos la pinza de freno, las dos pastillas las separamos para que entre en el disco. El eje ya ha entrado a su sitio, lo ha sujetado todo, la pinza, ¿ves? Ahí es a lo que me refería. La pinza no ha cogido donde tenía que coger. Es decir, tenemos que sacar el eje porque la pastilla de freno no ha cogido donde tenía que coger. Ya sabía yo que esto me iba a pasar. Ya me pasó el otro día.
Vale, ahora sí. Revisamos todo bien. La pastilla de freno, la pinza de freno ha cogido donde tiene que coger. Los separadores están los dos en su sitio. El tensor, seguro que esto no se llama el tensor, que es como el tope del tensor de la cadena. O sea, el tope donde este tornillo y esta tuerca son los que hacen la función de tensar la cadena. Y este es el tope. O sea, cuando luego tensemos la cadena, al mover este tornillo hacia afuera es el que va empujando la rueda hacia atrás y queda la cadena aquí, tensa, cogida aquí. Vale, pues ya lo tendríamos. Vamos a poner la cadena en su sitio. Vamos a apretar bien esto antes, esta sí la podemos apretar ya. Ok. Importante, que no se te olviden el afuera. Punto siguiente, ahora sí, la cadena. Bueno, pues ahora viene la cadena. Es lo que os decía. Este eslabón, o sea, tú lo puedes comprar que trae como una presillita provisional, que es como un clic, hace clic y ya queda montado, ya habría quedado montada hoy para andar. Pero esta que trae esta es para remachar. Siempre se recomienda remachar. Es como... eso le va a dar mucha más durabilidad a la cadena. Pero tienes también la otra opción para una emergencia. Yo ahora que no tengo la herramienta, pues podría ponerla provisional. Prefiero reservarme ese eslabón provisional que me mandó Calleja por si me surge la emergencia. No gastarlo ahora pudiendo mañana por la mañana buscar un mecánico que tenga para remachar. Y solo tiene que venir, remacharme la cadena y ya estaríamos listos. Me hace mucha gracia porque la cadena viene envuelta como el papel de cuando vas a comprar embutido o carne a la carnicería. Con papel así. Cadena. Vale, pues ya la tendríamos. Aquí tendríamos la cadena. Insisto, y eso nos faltaría remacharla. Cambio de planes. No quiero dejar la cadena aquí arrastrando en el suelo. Entonces vamos a ponerla provisional. Mañana cortamos la brida esta. El eslabón provisional. Y mañana solo es poner el eslabón. Me temo que no va a ser solo poner el eslabón y listo. Tocará seguir batallando. Yo creo que aquí me dijiste que sí que en tu taller tenías para remachar la cadena, que me dijiste que podías hacérmelo. La herramienta de la cadena que se me rompió la semana pasada. O sea, no tiene... Ese es el problema. No tiene... No, la herramienta para remachar se me rompió la semana pasada. Vaya, ya. ¿Sí? Bueno. Así que, porque tengo que remachar la cadena de un motoviajero igual y... Vale. De que ya estaba sencilla, ¿sí? Vale, pues voy a intentar a ver si encuentro y si no, pues casi fabricar la herramienta, porque madre mía, qué complicado va a ser esto.